El legado envenenado de mi papá. Recuerdo aquel día con una nitidez dolorosa. Era el cumpleaños número 60 de mi padre. Todos estaban en la casa, risas, brindis, la familia reunida como un cuadro perfecto de felicidad. Yo, como el hijo mayor y su mano derecha en la empresa familiar, me sentía eufórico. Mis hermanas siempre me decían que era el favorito, el ungido para llevar el negocio al siguiente nivel. Y yo lo creía. Él mismo me había preparado. Me llevó a cada reunión importante, me enseñó los secretos del trato con los proveedores, la gestión del personal, las finanzas. Pasábamos horas en su despacho, desglosando cifras, planificando el futuro. Hablábamos de nuestro futuro, de la expansión que haríamos juntos, de cómo modernizaríamos el legado de mi abuelo. Mi vida giraba en torno a eso. Cada decisión, cada sacrificio personal, estaba justificado por la promesa de ese futuro compartido. Esa noche, mientras mi padre soplaba las velas, sentí un orgullo inmenso. Había trabajado duro para que la empresa alcanzara esa estabilidad. Había pospuesto mi vida personal, mi matrimonio, por dedicarme de lleno. Mi padre era mi héroe, mi mentor. Confiaba en él más que en nadie. Al día siguiente, volví a la oficina temprano. El despacho de mi padre, que también era el mío, se sentía diferente. Un ambiente tenso. La secretaria me dijo que una caja había llegado para él, de la notaría, y que la había dejado en su escritorio. Pensé que sería algún documento de rutina, alguna propiedad menor que estaba gestionando. Pero algo me picó. Una curiosidad inusual. Mi padre era meticuloso hasta la obsesión con sus documentos importantes. Siempre los guardaba bajo llave, en la caja fuerte. ¿Por qué esto estaría a la vista? La caja era de madera, con un aspecto antiguo. La abrí. Dentro, no había un solo documento, sino varios. Y todos con mi nombre. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Eran escrituras, contratos, testamentos. Un laberinto legal que no entendía al principio. Pero luego, una frase se repitió una y otra vez, saltando de página en página como una sentencia. Cláusula de fideicomiso irrevocable. Beneficiario único, Marcos, el hijo de su hermana. Marcos. Mi primo. No lo podía creer. Releí los documentos, una y otra vez, buscando un error, una interpretación errónea. Pero no había lugar a dudas. En cada uno de ellos, se estipulaba que, tras el fallecimiento de mi padre, la empresa no pasaría a mis manos, ni a las de mis hermanas, sino a mi primo Marcos. Y no solo la empresa. También la casa familiar, las propiedades, las acciones. Todo. Yo, su hijo mayor, el que había sacrificado su juventud por el negocio, el que había invertido cada gramo de su ser en él, no era más que un empleado cualificado que había trabajado para otro. Marcos era el heredero, el verdadero sucesor. Marcos. Mi primo, que apenas había pisado la oficina. Que vivía en otra ciudad, dedicado a sus propias empresas, lejos de todo esto. ¿Cómo podía ser? Sentí un frío glacial recorriéndome la espalda. ¿Todo este tiempo? ¿Todas las promesas, las mentorías, las charlas sobre el futuro? ¿Todo había sido una farsa? Mi mente no podía procesarlo. Era como si el suelo bajo mis pies se hubiera abierto. La rabia llegó después. Una rabia furiosa, volcánica, que me quemaba por dentro. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer tal humillación, tal desprecio? Llamé a mi padre, mi voz temblaba de indignación. Él respondió con su tono habitual, calmado, como si nada. Le pedí que viniera a la oficina. No le di detalles. Solo le dije que era urgente. Cuando llegó, su sonrisa se borró al ver la caja abierta y los documentos extendidos sobre el escritorio. Su rostro se puso pálido. Me miró, y por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Pero no un miedo de arrepentimiento, sino de haber sido descubierto. ¿Qué significa esto, papá?, le pregunté, mi voz apenas un susurro cargado de dolor y traición. Le mostré las escrituras, las cláusulas. Él intentó balbucear una explicación, algo sobre proteger el patrimonio, sobre que Marcos tenía una mejor visión de futuro, que era más innovador. Innovador. Yo había pasado 30 años aprendiendo cada tornillo de esta empresa, y Marcos, que había montado un par de startups fallidas, ¿era el innovador? La discusión fue brutal. Le grité, le saqué en cara cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada decisión personal que había tomado pensando en nuestro futuro. Él se defendió con argumentos vacíos, con frases hechas, sin mirarme a los ojos. En un momento, dijo, siempre fuiste demasiado predecible, hijo. Necesitamos a alguien con más chispa. Predecible. ¿Era esa la recompensa por mi lealtad y mi esfuerzo? ¿Ser predecible? Mis hermanas, cuando se enteraron, estaban igual de consternadas. Ellas habían asumido que la herencia se dividiría entre nosotros tres, o que al menos yo, como su sucesor natural, tendría el control.
No podían creer que su propio hermano, nuestro padre, hubiera urdido un plan tan cruel. Ellas también se sentían traicionadas, aunque de una manera diferente. Para ellas, era la ruptura de la confianza familiar. Para mí, era la destrucción de mi identidad, de mi propósito de vida. Intentamos impugnar los documentos, buscar un resquicio legal. Pero mi padre había sido meticuloso. Había consultado a los mejores abogados, había blindado cada cláusula. Era irrevocable. No había nada que hacer. La ley estaba de su lado. El veredicto del abogado fue demoledor, su padre tenía todo el derecho a disponer de su patrimonio como le plazca, señor. Y lo hizo de una forma legalmente impecable. Me sentí un idiota. Un ingenuo. Había estado viviendo una mentira, alimentando un sueño que nunca fue mío. Mi padre, la persona en la que más confiaba, me había utilizado como un peón, un administrador eficiente para un negocio que nunca sería mío. Me había entrenado para ser el guardián de la herencia de otro. La relación con mi padre se rompió. No podía mirarlo sin sentir un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y profunda tristeza. Él intentó acercarse, pero cada palabra sonaba hueca, cada gesto, una burla. ¿Cómo perdonar algo así? ¿Cómo reconstruir la confianza cuando los cimientos mismos han sido dinamitados? Marcos, por su parte, apareció un par de meses después, con una sonrisa incómoda y un aire de superioridad recién adquirido. Intentó ser amable, comprensivo. Me ofreció un puesto de director general, como si eso compensara el robo de mi vida. Lo miré con desprecio. No necesitaba su caridad. No podía trabajar para él, para la persona que, sin saberlo, había sido el beneficiario de la traición de mi padre. Renuncié. Dejé la empresa que había construido con mis propias manos, con mi sudor, con mis sueños. Dejé el legado familiar que nunca fue mío. Fue doloroso, sí. Los primeros meses fueron un infierno. La sensación de vacío era inmensa. De repente, mi vida no tenía el rumbo que siempre había imaginado. Pero también fue liberador. Tuve que construir algo nuevo, desde cero, sin la sombra de mi padre ni la expectativa de un legado que nunca sería para mí. Empecé mi propia consultoría. Fue difícil, pero cada pequeño éxito era mío, solo mío. Todavía hoy, la traición de mi padre es una cicatriz profunda. No se olvida, no se perdona del todo. Se aprende a vivir con ella. Me enseñó la lección más cruel y valiosa de mi vida, que la confianza es un privilegio, no un derecho, y que a veces, las personas que más amas son las que más pueden herirte. Y que un legado, por muy brillante que parezca, puede estar envenenado desde el principio.